Bienvenidos a esta nueva materia del Seminario Bíblico de Fe Virtual. Mi nombre es Raúl Abrán y seré una vez más su profesor durante las próximas 10 clases. En esta ocasión tenemos por delante esta materia llamada homilética, o lo que es lo mismo, el arte de predicar. Para ello habrán recibido en sus casas las notas correspondientes que nos servirán como fundamento y base a la hora de clase a clase ir aprendiendo herramientas que nos van a ayudar a la hora de preparar un sermón y presentarlo eficazmente delante de la gente. Para ello, bien ustedes pueden corroborar que el libro está diferenciado o bosquejado en 3 puntos bien claros. En primer lugar, ustedes podrán ver a partir de la página 2 la introducción a la materia que rápidamente estaremos viendo en esta clase. A continuación podrán ver cómo el libro se enfoca en el predicador, mostrándonos los requisitos que éste debe tener junto con su meta a la hora de predicar. Y finalmente, en las 9 clases siguientes estaremos centrándonos en lo más importante de esta materia, que es el sermón. Estaremos viendo herramientas que nos van a ayudar a prepararlo de una forma eficaz. Y para ello nuestro desafío al final de este trimestre es que ustedes puedan en la página 35, al terminar esta materia, completar cada uno de los puntos solicitados, y ese será el examen final. Pero como bien decía, vamos a comenzar en la clase de hoy viendo un panorama o un pantallazo general a lo que es la homilética, su definición, su propósito, y seguidamente entraremos a ver algunas cositas que ustedes también pueden leer acerca del predicador. Vamos entonces a definir juntos este concepto de la homilética y a continuación ver el propósito y la importancia que va a tener este estudio a lo largo de este trimestre. Ustedes pueden ver en la página 2 de sus notas cómo la homilética es una palabra que deriva del griego homilía, que literalmente significa una charla o un discurso determinado. Como bien te decía anteriormente, la homilética tiene que ver con el arte y la ciencia de predicar. Y esto podríamos resumirlo en 2 puntos que debemos tener presente a lo largo de cada clase que estaremos estudiando. En primer lugar, vemos cómo la homilética nos va a demostrar cómo preparar un sermón científicamente. Por eso ustedes van a tener el desafío en la página 35 de, al terminar la materia, completar ese modelo de bosquejo con varios versículos que estaremos viendo a lo largo de cada clase. Pero no solo vamos a aprender a prepararlo, sino cómo presentarlo eficazmente delante de las personas a las cuales tendremos la oportunidad de impartir un mensaje de parte de Dios. Y es muy importante que entendamos esa palabra eficazmente, es decir, que a la hora de presentarlo, si hemos preparado bien nuestro sermón y contamos con la ayuda y presencia del Espíritu Santo, debemos esperar cambios y resultados en aquellos que nos van a oír. Por eso, la definición de esta materia homilética tiene que ver en 2 puntos con cómo preparar un sermón científicamente. Tomaremos el desafío de lograr hacer un bosquejo en de 10 a 15 minutos y finalmente cómo poder presentarlo delante de aquellos que necesitan oír una palabra de parte de Dios. Nada tiene que ver esto con el evangelismo en la calle, sino que tiene que ver con un púlpito, con una célula, con una reunión de jóvenes en las cuales nos dan la oportunidad de presentar ahora un mensaje de parte de Dios, y la homilética nos va a proporcionar herramientas que nos ayuden a hacerlo eficazmente. Una vez que hemos definido la palabra homilía, podemos ver a continuación cuál es el propósito de esta materia. La homilética no nos va a ayudar o enseñar a predicar, sino que, como bien tienen ahí un montón de hojitas, nos va a ayudar a ordenar ideas a la hora de hacerlo, o en este caso, mientras lo estamos preparando. Como bien pueden leer en sus notas,
la palabra ordenar ideas sería muy bueno que la puedan subrayar, porque la homilética nos va a enseñar y nos va a proporcionar herramientas que nos ayuden a esto. Muchas veces tenemos muchas ideas en la cabeza a la hora de preparar un sermón. Versículos bíblicos, mensajes que hemos escuchado, pensamientos que vienen y van a lo largo de esa semana antes de tener esa gran cita, y la homilética nos va a proporcionar eso, cómo poder ordenar esas ideas y plasmarlo en un papel. Por eso hay muchos predicadores que dicen muchas cosas pero al mismo tiempo no dicen nada. O gente que sabe muchísimo pero a la hora de expresarlo no puede llegar a la meta o al propósito que de antemano se había propuesto. Y es que no aplicaron cada una de estas herramientas que nosotros estaremos viendo y analizando en las próximas 10 clases que tendremos presente. Por eso... A continuación vamos a hablar algo brevemente acerca del predicador, porque si el predicador está mal, el sermón que se va a preparar está mal. De ahí que vamos a ver primero 5 requisitos que ustedes no tienen en sus notas que recibieron en casa, y sería buenísimo que puedan apuntar y tenerlas presentes a lo largo de estas clases que estaremos compartiendo. Y finalmente estaremos viendo algo acerca de cuál debe ser la meta de todo predicador. Al hablar de los requisitos podemos ver y poner como ejemplo al apóstol Pablo en cada uno de estos 5 que vamos a estar mencionando. Y el primero tiene que ver con que todo predicador debe ser llamado por Dios. Él dice en la primera epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 7, que para esto fui constituido predicador, además de apóstol y maestro. La palabra constituido ustedes pueden verla ahí abajo. Viene de la palabra griega, títemi, y es la misma palabra que Pablo utiliza en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 18, donde nos dice que Dios coloca cada miembro en el cuerpo como Él quiere. El cuerpo de Cristo, o en el cuerpo de Cristo tenemos diversidad de ministerios y el predicador es uno de ellos, donde Dios nos coloca. Por eso quiero recalcar que esta materia no tiene que ver con el evangelismo. Para evangelizar afuera no hace falta tener presente la homilética, entre otras cosas porque todos fuimos llamados a hacerlo y porque el evangelio no es complicado a la hora de presentarlo a la gente. Pero sí a la hora de predicar, ya sea en un púlpito, en una reunión de jóvenes, de damas, sí es bueno tener un bosquejo preparado para saber, entre otras cosas, cuál es la meta y de qué queremos persuadir a aquellos que nos oyen. Y lo primero y fundamental que nos va a respaldar a la hora de hacerlo, como en cualquier otro ministerio, es ese llamado de Dios sobre nuestra vida. De ahí que podemos ver cómo el apóstol Pablo en otros libros nos presenta cómo en un momento Dios, según Gálatas capítulo 1, versículo 15, lo apartó para este llamado. En segundo lugar, podemos ver cómo Cristo nos llama. Él fue llamado, según el libro de los Hechos 9:15, camino a Damasco para llegar a ser predicador delante de reyes, delante de su pueblo y aún delante del pueblo gentil. Y finalmente, cómo la iglesia en Antioquía reconoció aquello a lo cual Dios lo había llamado. Por lo tanto, el primer requisito que todo predicador debe tener es haber sido llamado por Dios. Saber que en algún momento, mientras estaba siendo gestado en el vientre de tu madre o aún antes, como dice el profeta Jeremías en el capítulo 1, versículo 5 de su libro, antes que te formase, ya te había apartado para ello. En segundo lugar, hay un momento que ese llamado se hace palpable. En el caso de Pablo fue camino a Damasco, no sé cuál fue tu caso, en el que supiste que habías nacido, entre otras cosas, para servir en el cuerpo de Cristo en el área de la predicación. Es esa pasión y ese querer como el hacer que Dios pone. Pero en tercer y último lugar, cuando la iglesia reconoce ese llamado de Dios que hay sobre nuestra vida, aclaro que la iglesia no levanta predicadores, el que levanta predicadores es el Señor, pero sí la iglesia reconoce ese llamado que Dios puso sobre nuestra vida. Ahora, en segundo lugar, un segundo requisito que vemos,
según la epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 2, es que la conducta del predicador debe ser, como bien dice Pablo ahí, irreprensible. Damos por hecho de que Pablo está hablando acerca de requisitos para el obispo, pero también son requisitos que bien pueden ser aplicables al instrumento que Dios va a usar para poder capacitar y formar a los santos. La palabra irreprensible tiene que ver ahí con libre de reproche, libre de cualquier acusación. El instrumento que Dios va a usar al pararse delante de una plataforma debe ser libre de la acusación de las personas que estén presentes. De ahí que si ustedes leen el versículo 7 a continuación, Pablo nos muestra el porqué de este propósito. Entre otras cosas nos muestra para que el mensaje del instrumento de Dios no caiga en descrédito. Y en segundo lugar, en ese versículo 7, para no caer en el lazo o en la trampa del diablo. Así que el predicador no solamente debe ser llamado por Dios, sino que en segundo lugar, su conducta moral debe ser irreprensible. Un tercer requisito que podemos observar, muy importante, además de haber sido llamado por Dios y presentar una condición moral irreprensible, podemos ver también que es de gran importancia tener como requisito madurez espiritual. Lo que el apóstol Pablo llama en su primera epístola a Timoteo 3:6, que el predicador, el obispo, no puede ser un neófito. Literalmente en el griego significa un recién convertido, un nuevo, o alguien recién plantado, alguien que no ha echado raíces en el Evangelio. Pero también quiero aclarar que no el hecho de llevar 20 años de cristiano no es equivalente a ser maduro espiritualmente, porque tal vez esos 20 años se han tornado en un año repetido por 20, donde año tras año no se observa un avance, un crecimiento, un fruto que el Evangelio trae como consecuencia del tiempo en el cual crecemos y meditamos en la palabra de Dios. Por eso, el hecho de que llevemos mucho tiempo en la iglesia no nos da base para decir que somos maduros espiritualmente, y de ahí que quiero enfocártelo, ilustrártelo con 3 iglesias en el Nuevo Testamento en las que Pablo estuvo enseñando día y noche, y a continuación ver el fruto que quedó una vez que éste partió de aquellos lugares. La primera iglesia que quiero que observemos es la iglesia en Tesalónica, donde según el libro de los Hechos capítulo 17, verso 2, Pablo estuvo 3 días de reposo, es decir, 3 semanas en las cuales él estuvo enseñando, principalmente en las sinagogas, y tuvo que huir por causa de la persecución que él comenzó ahora a atravesar. Si podríamos hacer un paralelo, una analogía, una iglesia, un predicador que solamente tiene 3 semanas de palabra, podríamos decir que es un neófito por el hecho de que lleva poco tiempo, pero quiero que luego podamos ver el fruto que quedó en aquel lugar. En segundo punto, podemos ver la iglesia en Corinto, donde Pablo estuvo más tiempo. Según el libro de los Hechos 18:11, se nos dice que él estuvo 1 año y 6 meses. Seguramente si tuviéramos que poner a predicar a alguien el domingo, de momento pondríamos a la iglesia en Corinto o al predicador Corinto, dado que lleva 1 año y 6 meses meditando en la palabra de Dios. Pero vemos una tercera iglesia, la iglesia en Éfeso, donde Pablo estuvo 3 años según el libro de los Hechos capítulo 20, verso 31. Si tuviéramos que elegir a una ciudad o alguna iglesia en la cual podríamos poner el requisito de madurez espiritual, nuestra mente automáticamente nos llevaría a elegir a la iglesia en Éfeso. Aparentemente una persona que lleva 3 años en el Evangelio va a tener más madurez espiritual que una persona que apenas lleva 3 semanas. Sin embargo, si comenzamos a ver el fruto que quedó en aquellas iglesias, vemos que esta iglesia de Éfeso, donde Pablo estuvo 3 años, es la iglesia que luego le escribe y entre otras cosas le dice en el capítulo 5 de esta carta: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Una iglesia dormida, una iglesia que no anda conforme a los mandamientos y parámetros que el apóstol Pablo les había dejado. Y ya si leemos el final de todo en el libro de Apocalipsis capítulo 2, esta es la iglesia que perdió el primer amor, que dejó a Cristo como el eje y el centro de sus vidas.
Por lo tanto, a pesar de que Pablo estuvo 3 años, no vemos en ella perseverancia y mucho menos una madurez espiritual que le dé autoridad a la hora de presentar un sermón. En segundo lugar, la iglesia en Corinto, donde Pablo estuvo 1 año y 6 meses predicando. Sin embargo, esta es la iglesia en la cual él luego le escribe después de un tiempo, y en su primera carta, en el capítulo 3, entre otros de los problemas que él encuentra, les dice que no puedo darles vianda sino leche, porque no eran capaces, los compara con niños, con carnales, por el hecho de que había entre ellos divisiones, contiendas, pleitos. Y a lo largo de toda la epístola a los Corintios, lo que hace el apóstol Pablo es corregir la conducta de esta congregación. Por lo tanto, llevar 1 año y 6 meses en la palabra de Dios tampoco es equivalencia a madurez espiritual. Y vemos la iglesia donde Pablo solamente estuvo 3 semanas. Y un tiempo después, al escribirle en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, ustedes pueden observar a partir del versículo 8 cómo Pablo ilustra a esta iglesia y la pone como ejemplo a otras iglesias, al punto que llegó a decir que no había necesidad de hablar y predicar en aquella zona, dado que los tesalonicenses se habían tomado en serio las instrucciones y los mandatos que el apóstol Pablo les había transmitido en esas 3 semanas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la madurez espiritual no nos la da el tiempo que llevemos en la iglesia, no nos lo da el tiempo que llevemos estudiando la Escritura, y con esto no quiero decir que eso no sea importante, pero sí enfatizar que la madurez espiritual nos lo da el compromiso que nosotros tengamos con aquello que estamos aprendiendo. Pero veamos un cuarto más, y muy importante también. El predicador necesita tener una preparación bíblica en este caso. El apóstol Pablo cita en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 2 que el obispo, para nosotros predicador en esta materia, debe ser apto para poder enseñar. Y ser apto para poder enseñar no tiene que ver solamente con la capacitación que el Espíritu Santo nos da, sino también muy importante con la formación académica que nosotros tengamos. Con esto no quiero decir que la capacitación sea menos importante, entre otras cosas porque va a ser el 5.º requisito que pondremos. Pero sí que debemos conocer aquello que estamos transmitiendo. No podemos dar de lo que no tenemos. Por eso es muy importante la preparación bíblica, académica, a la hora de poder preparar y presentar un sermón. Y para ello hay 3 puntos que quiero que tengas presente. Para formarme académicamente, lo primero que debo contar es con dinero. Y no hablo de grandes cantidades de dinero, pero sí tener un sobre, una hucha, como en este caso, para poder ahorrar a la hora de comprar material bíblico. Los diccionarios, los seminarios, los comentarios exegéticos, las Biblias de estudio, nos van a costar dinero, y es muy importante que podamos en nuestro presupuesto tener un punto en el cual ahorremos para poder capacitarnos para aquello que Dios nos ha llamado. En segundo lugar, muy importante también, vamos a necesitar tiempo. Las horas de estudio equivalen a tiempo. El poder trasladarnos a un lugar para poder prepararnos lleva tiempo. Leer y estudiar un libro, aún preparar un sermón, va a llevar tiempo, como estaremos viendo. Y es muy importante tener el dinero para tener acceso a ese recurso, pero muy importante también poder sacar tiempo para poder hacerlo. Y en tercer y último lugar, muy importante también la perseverancia. Muchas personas comienzan con esta materia, pero en la 4ª, 5ª clase creen que no es para ellos, porque no les salen los puntos que debemos completar, porque las herramientas les resultan complicadas de entender. Pero esto, como es un arte y una ciencia, como puede ser cualquier otro área académica, nos va a llevar de la perseverancia, de poder perseverar y perseverar a la hora de poder comenzar ahora a estudiar esta materia y poder llegar hasta el final, no siendo perfectos a la hora de preparar un sermón, pero sí sabiendo aplicar cada una de las herramientas que estaremos viendo. Y en quinto y último lugar, tal vez otro de los más importantes, es la capacitación que el Espíritu Santo nos va a dar
a la hora no solamente de preparar el sermón, sino también a la hora de exponerlo. De ahí que en Hechos capítulo 1, verso 8, la última orden que dejó Jesús, antes de mandar a sus discípulos a ser testigos, a predicar y proclamar el Evangelio, vemos que tiene que ver con recibir poder. Ese poder lo recibimos cuando venimos a Cristo. Y si Dios nos ha llamado para esto, podemos contar con que el Espíritu Santo estará capacitándonos no solamente a la hora de prepararlos, guiándonos en los textos que debemos seleccionar, guiándonos a la hora de formular los puntos principales, la introducción, la conclusión y todo lo que estaremos viendo, sino también nos va a dar la autoridad y el poder para poder pararnos delante de un púlpito y poder presentar y exponer ese sermón con demostración del Espíritu y poder. Vamos a terminar definiendo cuál debe ser la meta de todo predicador. Y esta no es otra que, como bien el apóstol Pablo nos lo muestra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Esta es la meta de todo predicador, convencer con argumentos convincentes para que las personas hagan o dejen de hacer tal cosa. Es muy común oír en nuestra jerga evangélica que al hermano fulano le toca compartir el día domingo. Sin embargo, la predicación va mucho más allá que compartir ideas, pensamientos o versículos bíblicos, sino que la meta y finalidad tiene que ver con convencer, persuadir a los oyentes para que puedan ser encaminados a la voluntad de Dios. Debemos destacar que es muy importante, creo que imprescindible, la tarea que el Espíritu Santo va a realizar a la hora de convencer a tal persona. Pero nosotros como instrumento de Dios, como predicadores, seremos los portavoces para poder impartir ese mensaje de parte de Dios. Ahora, ¿qué es persuadir y qué no es persuadir? Para ello, quiero mostrarles este gráfico que tampoco tienen en sus notas de estudio, pero sería bueno, al igual que los requisitos del predicador, que ustedes puedan tener presente a lo largo de estas clases. También les dejo 3 versículos bíblicos para que puedan leerlo y poder así verificar aquello que voy a exponer a continuación. Ahí tenemos a una persona formada por su intelecto, sus emociones y su voluntad. Cuando nosotros predicamos, lo que no debemos hacer es manipular. ¿Cómo se manipula a una persona? Que nuestras palabras apunten a las emociones de esa persona y esas emociones lo lleven a tomar una decisión en su voluntad. Es muy fácil poder manipular y ustedes van a tener como tarea un ejercicio en el cual tendrán que ver cómo tal personaje llamado Abimelec en el libro de Jueces capítulo 9 manipuló a sus hermanos en aquella ocasión. Pero toda persona debe tomar una decisión y si nosotros apuntamos a las emociones, la decisión va a durar lo que dura el estímulo. De ahí que hay muchas personas que son tocadas en sus emociones en una predicación, toman una decisión, pero esa decisión es de corta duración, porque apuntaron a una emoción y esa decisión, vuelvo a repetir, va a durar lo que dura el estímulo. Tampoco debemos ser personas autoritarias, personas déspotas, y decir que tomen una decisión porque la deben tomar, porque la palabra lo dice, porque yo lo digo, ya que tal vez lo van a hacer en ese momento, pero también será de corta duración por el hecho de que a lo mejor se sintieron obligados a la hora de hacerlo. ¿Dónde apunta la persuasión? ¿Dónde apunta la meta del predicador? Al intelecto de la persona. De ahí que si ustedes leen textos como Lucas 24, versículo 45, dice que Jesús abrió el entendimiento de los discípulos para que ellos puedan comprender la Escritura. Es en el intelecto donde toda nuestra predicación debe tener como objetivo persuadir al oyente, por supuesto que con la colaboración del Espíritu Santo, que es aquel que puede traer iluminación a sus mentes. Pero cuando la persona comprende
lo que Dios está demandando de él, eso va a producir una emoción que consecuentemente los va a llevar a tomar una decisión. Pero ya no va a ser una decisión fundada en una emoción, sino en algo que el Espíritu Santo les mostró en su intelecto a través de las Escrituras, siendo nosotros los portavoces de ese mensaje de parte de Dios. Por eso un claro ejemplo podemos verlo nosotros el día de Pentecostés, como el apóstol Pedro, después de predicar a su intelecto, termina diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, sepa. Él apuntó al intelecto algo que ellos debían saber. A continuación vemos cómo ellos se compungieron de corazón en el siguiente versículo, versículo 37. Eso tiene que ver con las emociones. Y le dijeron a Pedro: ¿qué haremos? Estaban dispuestos a tomar una decisión. El resultado y el fruto, según el capítulo 2 del libro de los Hechos, fue que 3.000 personas aquel día se arrepintieron y pudieron llegar a ser parte de la iglesia. Por eso nunca como predicadores debemos manipular, apuntar a las emociones de la persona. Nunca como predicadores debemos pararnos detrás de un púlpito como déspotas, personas autoritarias, que la gente debe hacer lo que decimos o aún lo que la Biblia dice por el hecho de decirlo, sino que nuestra tarea es persuadir, presentar argumentos convincentes para que el Espíritu Santo pueda abrir su entendimiento, iluminarlos, y que ellos, al comprender lo que Dios está demandando de ellos, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12 verso 1, que nuestro culto, que nuestra entrega como sacrificio vivo sea racional, que el Espíritu Santo nos muestre lo que debemos hacer. Eso va a producir en nosotros una emoción que como consecuente nos va a llevar a tomar una decisión que estará fundamentada no en una emoción, no en algo que hay que hacerlo porque sí, sino en algo que hemos comprendido a la luz de la palabra de Dios. Damos por concluida esta primera clase haciendo un pequeño resumen y pantallazo de lo que hemos dicho. Hemos resumido la palabra homilética, del griego homilía, que tiene que ver con el arte de predicar. Resumido en 2 puntos: cómo preparar un sermón científicamente para luego poder exponerlo eficazmente. También estuvimos hablando acerca del predicador, dado que si el predicador está mal, el sermón está mal. Y para ello vimos 5 requisitos que todo predicador debe tener. Entre ellos estuvimos hablando de que debe ser llamado por Dios, con una condición moral irreprensible para no caer en descrédito, una madurez espiritual que lo da el compromiso que el predicador tenga con la palabra de Dios, la preparación académica y, lo más importante de todo, la capacitación del Espíritu Santo, no solamente a la hora de preparar el sermón, sino luego a la hora de poder exponerlo con autoridad. Hemos hablado también de la meta del predicador, que va más allá de compartir ideas o pensamientos, sino que toda meta debe ser persuadir al oyente para que haga o deje de hacer tal cosa. Persuadir no es manipular. Cuando hablamos de manipular, hablamos de apuntar a la emoción para que la persona tome una decisión. Tampoco pararnos como déspotas y personas autoritarias detrás de un púlpito a decirle a la gente lo que tiene que hacer, sino, como bien hemos visto, poder apuntar al intelecto de la persona, persuadirlos con argumentos convincentes para que el Espíritu Santo pueda abrir el entendimiento, que ellos puedan ser iluminados y que sientan de hacer algo que pueda conducirlos y encaminarlos a la perfecta voluntad de Dios. Ya a partir de la clase que viene entramos 9 clases en el sermón, en el cual estaremos viendo cada uno de estos puntos que a lo mejor a día de hoy te van a sonar a chino básico. Cosas como la necesidad, propósito, texto, tema, tipo, frase de transición, conclusión, introducción y título. Ahí tendremos presentado el bosquejo o el modelo de bosquejo que ustedes pueden ver en la página 35. Y al ir clase a clase aplicando cada una de estas herramientas, terminaremos esta materia sabiendo cómo presentar el sermón, para luego esperar que tengas la oportunidad de poder predicar y que la experiencia
de ir predicando sumado a esta preparación pueda ayudarte a ser un instrumento de bendición en el cuerpo de Cristo. Nos vemos entonces en la próxima clase. Que Dios te bendiga.